maligno, el enemigo quiere venirnos a intranquilizar por unas cosas muy leves, unas cosas muy suaves para nuestra vida espiritual, y nos cargamos y ya no queremos de pronto buscar de Dios sus relaciones a través de su palabra, a través de la oración. Ya no queremos de pronto, no, yo no vuelvo, yo no me congrego, eso no vale la pena, yo no veo nada, yo no veo las bendiciones. Pero así como Dios se acordó de Noé, ¿recuerda el texto? Dios se acordó de Noé porque tuvo 150 días dentro del arca. El arca para ese tiempo ya era Cristo. Noé era un representante de Cristo en la tierra. ¿Ven? Entonces ahí es donde nosotros debemos de tener claro. Y ese viento que soplaba ya era el Espíritu de Dios para que el arca reposara o el arca descansara ahí en el tiempo estipulado por Dios, mis amados. Dios siempre tiene un tiempo para nosotros. Dios siempre tiene un tiempo para nosotros. Otra descarga espiritual a favor de nosotros es seguridad y confianza. ¿Cómo vamos a tener seguridad y confianza? Veámoslo en el Salmo 62. Salmo 62, del 1 al 2. ¿Qué nos dice la poderosa palabra? Dice así, la poderosa palabra de Dios lo afirma, lo declara y nosotros la creemos. Porque es palabra de Dios inspirada por Dios. En Dios, oiga, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. ¿De Él viene qué? Mi salvación. Solo de Dios viene la salvación. ¿Sí? Que van saliendo palabras hermosas del Señor. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho hoy. ¿Sí? Entonces en Dios está anclada nuestra alma. El ancla, mis amados. El ancla representa la fe que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, ¿qué clase de ancla tenemos nosotros? ¿Sí? ¿Será que sí estamos colocando la fe en Cristo siempre? ¿O estamos colocando la fe en las cosas del mundo a veces? ¿O en las decisiones no dirigidas por Dios? Que no estén en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Metamos a Cristo en nuestras decisiones, mis amados. Metamos a Cristo en los proyectos que nosotros tengamos. No lo saquemos de ahí. Así como ahora orábamos a Dios. Me gusta esa palabra rebosar. Porque yo me gozo cuando en el Proverbio 3, 9 al 10 dice que mi lagar se rebose. ¿Amén? El lagar, el vino. El lagar era el lugar donde se depositaba el vino. Y dice que el lagar se rebosara de mosto. Y el mosto representa el vino. Jesús también representa el vino. Un vino nuevo en nuestra vida. El Espíritu Santo en nosotros no tiene que envejecerse. El Espíritu Santo en nosotros no tiene que entristecerse. Nosotros no somos partícipes de hacer entristecer al Espíritu Santo, ni mucho menos apagarlo, que es lo que está pasando ahora con muchos hermanos en Cristo. Están dejando apagar el Espíritu Santo. Lo están dejando entristecer y están dejando apagar la obra evangelística para lo cual el Señor nos envió a nosotros a hacer. Entonces allí nosotros no debemos permitir que el maligno nos coja ventaja. La Biblia dice que no le demos lugar al maligno, no le demos cabida a él, porque él nos va cogiendo a nosotros cabida. Y él sabe por dónde atacar, él sabe por dónde meter la artimaña, meterle el traspié, la confusión, para el que no esté seguro. Cristo es la seguridad plena de nuestra salvación, como lo escribió el salmista. De Él, de nuestro Dios, viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿Y qué está hablando de Cristo? Cristo es la roca, Cristo es nuestra salvación. Ya el salmista la tenía clara. El salmista sabía, ¿sí? Acá, en este caso que lo escribió David, David sabía que de Cristo ya iba a venir la salvación. Y ya sabía que el que lo había llamado a él, directamente nuestro Dios, de él tenía que estar acallada, tenía que estar anclada, tenía que estar su ancla
que es su alma, ¿sí?, en Cristo Jesús. Entonces, la invitación en esta mañana es que nuestra alma no se salga del ancla de la fe que es Cristo. Amén, porque recuerda que la fe es ¿por qué? La fe es por el oír la palabra de Dios, pero también debemos hacer la palabra de Dios. Y somos justos ¿por qué? Somos justificados por la fe. Somos predestinados por la fe. Tenemos entrada al trono de la gracia por la fe. Miren que todo es la fe. Si ustedes miran la escritura, hay un capítulo completo de la fe, ¿sí? Entonces ahí nosotros debemos entender esos conceptos. Recibir a Cristo por fe. Por fe soy salvo, por fe soy sano, por fe mi familia va a llegar, por fe la iglesia se va a salvar, ¿sí? Una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia sin mácula, una iglesia que un remanente que Cristo quiere, por fe. Entonces sabemos que nuestro Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Amén. Otra descarga espiritual, cuarta, si la quieren anotar ahí, es unión con Dios. Debemos estar unidos con Dios, mis amados. No podemos estar como cabos sueltos, no podemos estar como rueda suelta, o no podemos estar como, ¿recuerda aquella historieta? Como llaneros solitarios. No podemos estar con eso, tenemos que estar ¿qué? Unidos con Dios. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Ahí adelante, Juan, capítulo 15, versículo 1 y 8. Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, que lo afirma, que lo declara, que es verdadera. Yo soy la vid verdadera, ¿sí? Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿lo qué? Lo limpiará. ¿Para que lleve qué? Más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Oigan lo hermoso, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra de Dios que os ¿qué? Que os he hablado. Permanecen. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios que se para acá, en un lugar, ustedes reciban lo que Él tiene de la palabra de Dios, ¿sí? No le miren al hombre o a la mujer el defecto. No le miren que es que hizo esto o aquello, me dijeron esto o aquello, y yo le creí más a esas voces que a lo que está lanzando, que lo que está saliendo de la boca de ese hombre de Dios. Porque por la palabra de Dios somos nosotros limpios. Por la palabra de Dios tú eres sana. Por la palabra de Dios eres libre. Por la palabra de Dios somos restaurados. Por la palabra de Dios somos salvos. Por la palabra de Dios creemos en el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. O sea que todo es por la palabra de Dios. Por eso dice, ya nosotros ya estáis limpios por la palabra de Dios, que os he hablado, ¿sí? Que os he predicado. Permaneced en mí. Mire lo que pide el Señor Jesús, la invitación que Él hace. Y yo en nosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, el pámpano no puede estar dividido de la vid. Tiene que estar ahincado a la vid, tiene que estar unido a la vid verdadera, que es Cristo. Nosotros como hijos de Dios no podemos estar divididos, ni despegados, ni separados, sino estar unidos ¿qué? Con Dios. Entonces, dice, no puede llevar fruto por sí mismo, ese pámpano, si no permanece en la vid, o sea, si no está agarrado en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Oiga, ¿sí ve lo que pide Jesús? Nos pide que nosotros no nos soltemos de Él, ¿sí? Para que Él no se suelte de nosotros. ¿Me entienden eso, iglesia? ¿Sí? Ahí es donde nosotros debemos de tener presente esa realidad, ¿sí? La verdad absoluta de Dios. Por eso hablo de la profundidad, de la descarga espiritual que nosotros estamos aprendiendo hoy. Saber de que Dios no nos quiere soltar a nosotros.
El mundo es el que está suelto de Dios, el que se está soltando de Dios y el que se quiere soltar de Dios porque no le quieren obedecer. Déjeme decirle, pero Dios pone esa palabra. A veces dice uno, La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿y palabra qué? Implantada. Implantada. La cual palabra puede salvar sembrada. nuestras almas. Amén. ¿Salvar qué? Nuestras almas. Es nuestra alma la que está en juego. Y a veces las personas están tomando la palabra de Dios de una manera muy light, de una manera muy suave. Están jugando con la palabra del Señor. Tienen hasta burlas. Con una pata en el mundo y otra en el... Sí, quieren agradar a Dios, pero están agradando más al mundo. Son más que tibios, ¿sí? Tienen un evangelio show, un evangelio pero no están colocando a Cristo, no están caminando con el temor del Señor. O sea, están en cuidados intensivos. Tremendo, porque dice la Biblia, estamos unidos a Cristo y Él es nuestra vida y Él es nuestra esperanza. ¿Ven? ¿Cuál esperanza dará la Biblia ahí? Que la esperanza de la llegada de Él por nosotros, porque Él nos levante, ¿sí? Y Él nos lleve. Ahora, como una descarga espiritual, número 5, esperanza y expectativa. Hay una esperanza para el pueblo de Dios y hay una expectativa. ¿Cuál será esa expectativa? ¿Y cuál será esa esperanza? ¿Cuál creen ustedes? Sencillo, pues la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso estamos nosotros acá, para lograr la vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la senda, esa es la herramienta, ese es el puente, ¿sí? Recuerde que el Señor Jesús tuvo que haber aprendido carpintería con su padre José, ¿cierto? Tuvo que haber aprendido algo en ese tiempo, porque después de que fue presentado a los 12 años en el templo, él vuelve y aparece a los 30 años para que lo bautice Juan Bautista, y en ese tiempo la Biblia no hay registro así, pero uno se va por la palabra de Dios. Yo creo que él tuvo que ayudarle a su padre, él tuvo que ayudarle a José, ¿sí? Porque él tenía el arte de la carpintería. Y yo me voy a lo espiritual, a una descarga espiritual que quiero entregar esta mañana, y es que Jesús construyó el puente para nosotros llegar al Padre, amén. Construyó ese puente para nosotros a podernos acercar al Padre. Sino que muchas veces ese puente lo quiere separar la avalancha del pecado, lo quiere separar y agrietar el pecado cuando viene un corazón, cuando llega un corazón obstinado en el ser humano, en la persona, y no permite que ese puente se extienda, ¿sí? O esa escalera para llegar al cielo, ¿sí? Espiritual, y ese puente espiritual en Cristo para nosotros poderlo cruzar. Porque mire que hay una separación, hubo una separación. Ustedes ven el pecado, hubo una separación que se llamó muerte. La paga del pecado es muerte. Hubo una separación que es una destitución, y al llegar a eso quedamos desunidos de Cristo. O sea, una abertura, una grieta, ¿sí? Entonces, ¿qué vino Jesús? El segundo Adán, que es Cristo, ¿sí? El primer Adán falló, terrenal, falló, pero el segundo Adán, Cristo, el espiritual, Dios encarnado, vino a cerrar esa abertura, ¿sí? Esa grieta para la humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Por amor a la humanidad, ¿sí? Por eso Dios envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios al mandar a su Hijo, Dios no miró el pecado de la humanidad, sino que vio cómo estaban para poderlos llegar a salvar. Entonces la esperanza y la expectativa, nos vamos para el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4, y leemos del 9 al 11. Miren lo que dice la poderosa palabra de Dios. Lo afirma y lo declara.
Por tanto queda un reposo o un descanso o una descarga espiritual para el pueblo de Dios. O sea, la promesa es para nosotros. Amén. La promesa es para nosotros como pueblo de Dios. Miren que la promesa no es para los de afuera. La promesa es para nosotros. Amén. Siempre es Dios, como se acordó de este hombre, como se acordó de Noé. Dios se acuerda de la promesa que nos hizo a nosotros como su pueblo. Y Él quiere que darnos esa esperanza. Pero Él quiere que nosotros entremos en una expectativa. Cuando yo les hablo de una expectativa, ¿qué quiero decir con eso? Que no debemos descuidar nuestra salvación. No debemos por ninguna clase de lo que nos ofrezca. La salvación, mis amados, no se negocia. La salvación fue dada por fe, por gracia. Es un regalo que nosotros no merecíamos, pero Dios en su infinita misericordia la cedió a través de su Hijo, ¿sí? Al hacernos aceptos en Él. Nosotros fuimos injertados en el olivo. El olivo es Cristo, ¿sí? El injerto representa la unión para acercarnos a Cristo nosotros como pueblo gentil, como un pueblo pagano que éramos antes de Cristo. Un pueblo, dice la Biblia, que éramos enemigos de Cristo, enemigos de su palabra, ¿sí? Pero Jesús nunca toma en cuenta eso. Jesús siempre busca un corazón que se acerque dispuesto, contrito y humillado, dice el Señor. Entonces, dice, estoy en el verso 9, por tanto queda un reposo, queda un descanso para el pueblo de Dios, o sea, para nosotros, la iglesia, para los que se acercan aún todavía, porque todavía hay un tiempo de acudir a Jesús, hay un tiempo de entrar en esa arca que es Cristo, esa puerta que es Cristo. Dice en el verso 10, porque Él ha entrado en su descanso, o en su reposo, también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Aquí es donde hay que aclarar algo. Ese reposo, ese descanso que habla de la antigüedad, ¿sí? Que el Señor descansó el sábado, eso que llaman el sábado. Yo la palabra yo no la llevé, el Espíritu Santo no me llevó allá, porque es que el Señor, Él nos dejó claro que el verdadero descanso es en Cristo. Eso era para el tiempo de cuando estaban en los judíos y toda esa cultura allá ellos, ¿sí? Y de hecho hay una secta donde todavía conservan en este tiempo, en la actualidad. Hay varias. Hay una que es muy renuente y hay otras varias que se han desprendido de esa, pero se quedaron ¿en qué? Se quedaron en el antiguo pacto, se quedaron en el Antiguo Testamento y eso hicieron, amén, que no conozcan la profundidad de lo que Dios me está revelando en esta mañana. Lo que el Espíritu Santo me está mostrando, la descarga espiritual a través del descanso verdadero en Cristo. Entonces se quedaron en esa senda. Y hay varias que se desprenden de esa y afirman cosas, afirman promesas, afirman profecías, dicen fechas que nunca se han cumplido ni se cumplirán porque no fueron dadas por Dios, no fueron dadas por el Espíritu Santo, fueron palabras de ellos, palabras de hombres, y siguen afirmando palabras. ¿Y qué trae con eso, mis amados? Eso trae una confusión, eso trae un enredo total. ¿Por qué? Porque no te van a llevar a ti a que conozca el verdadero descanso en Cristo, al que no pueda descargar tus pecados, como decía el tema, ¿sí? El mensaje, sino que te van a llevar es a que haga lo que ellos quieren que haga. Pero Cristo no le agrada eso. El Señor Jesús quiere que nosotros veamos la palabra como la verdad absoluta en el nuevo pacto. Por eso la Biblia dice que somos ministros del nuevo pacto con la verdad presente, una realidad presente, ¿sí? Continua. Mis amados, ustedes y yo fuimos llamados con un propósito, amén, divino. Amén. Ese propósito va acompañado de visión, ese propósito va acompañado de una misión que nosotros estamos aquí en la tierra para hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, no lo que nosotros hagamos,
por nuestra voluntad, sino lo que Dios, a través de su Hijo, nos llama a hacer. Por eso hay que pedirle a Dios perdón, reconocer que a veces nosotros queremos hacer cosas en nuestra fuerza, en nuestros pensamientos y en nuestro razonamiento, en nuestro actuar. Y es ahí en donde tenemos problemas. Y al haber un problema viene a haber una consecuencia. Y después nos decimos, pero ¿por qué me pasó esto? Porque nosotros abrimos esa puerta. Porque nosotros permitimos nuestros oídos prestar atención a esas palabras que me dieron. Y lo que quedaron, que fue un espíritu de confusión. Por eso la Biblia es clara cuando dice, probad los espíritus, a ver si vienen de parte mía. Entonces nosotros tenemos que entrar a ese nivel y estar en esa expectativa, como le escribo yo acá. A tener esa esperanza que es en Cristo y a tener la expectativa que es en el Señor Jesucristo, sabiendo que estamos trabajando una salvación. Estamos trabajando una salvación con dificultad, pero la estamos trabajando, no la estamos descuidando. Dice el verso 10, dice, el verso 11, procuremos. Oiga, esa palabra procurar es mirar, es tratar, ¿sí? Esforzarnos. Si esto, pues, procuremos pues entrar en aquel descanso, o en aquel reposo, o en esa quietud, así como estuvo quieta y se ancló el arca, ¿recuerda? Quedó quieta ahí donde Dios quiso. El arca, mis amados, no quedó ahí porque quedó, eran los 150, ahí tenía que quedar. Y ahí dice que las aguas, ¿qué? Las aguas se iban mermando, ¿sí? Porque ellos bajaron. Fue en tierra seca. Noé y su familia bajaron, fue cuando Dios les dio la orden que descendiera. Amén, es correcto. Así es Jesús con nosotros. Jesús nos quiere tener acá hasta cuando Él diga y Él quiera tenernos acá. Porque Él nos dio, Él regaló nuestra vida y Él quita nuestra vida. ¿Sí? Él nos dio a nosotros y nos puede pedir a nosotros. Pero es cuando Él quiera, cuando nosotros queramos, ¿sí?, hacer la voluntad nuestra, sino hay que hacer siempre la de Él. Entonces dice que, dice, procuramos pues entrar en aquel reposo, en aquel descanso, para que ninguno vea, para que ninguno caiga. Ahí está hablando para que ninguno caiga, ¿qué? En tentación, en pecado, en semejante, ¿qué? Ejemplo de desobediencia. ¿Por qué cayó la primera generación de Moisés? ¿Por qué cayó? Por la desobediencia. No pudieron entrar al trono de la gracia, no pudieron entrar a Canaán. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia entraron. Y donde no entraron. Que Noé les predicó y ninguno. Correcto, la otra generación. No le creía. Es correcto, la otra generación. Yo les hablaba ahora de la generación de Moisés. ¿Sí? No entraron por su desobediencia, por la altivez de corazón, de espíritu, por la rebeldía, por su mente entenebrecidas, de murmuración hacia el hombre de Dios, de pelea, de pleito, de dudas, de incertidumbre, de levantarse en contra el hombre de Dios, ¿sí? Y peor aún, contra Dios, porque si lo hacían con ese hombre colocado ahí, era lo mismo y peor que lo estaban haciendo con nuestro Dios. Entonces, acá, esta descarga espiritual, este es un simbolismo profundo que nos trae un recuerdo. Vamos a recordar, primero que la paz, la tranquilidad, la seguridad en Cristo y la unión que encontramos en nuestra relación con Dios. Para tener esas descargas espirituales a favor nuestro, tenemos que antes hacer lo que empezamos, ¿sí? Reconociendo que necesitamos de Dios, que nosotros no nos creamos que nos las sepamos todas, en el nombre de Jesús. Padre, vamos a colocarnos de pie entonces esta mañana. Y yo creo que aquí estos cinco descargas que nos ha regalado el Señor esta mañana, vamos a presentar delante de Dios en oración de aquí en adelante. Amén.